Yo nací aquí, en la ciudad de Cuernavaca. Mi padre, bueno, ellos llegaron de Acámbaro, Guanajuato, y mi mamá del Estado de México, pero nosotros nacimos aquí con mis hermanos. Y bueno, toda mi vida he vivido aquí, estudié aquí, y nadie de mi familia se ha dedicado a la música, excepto mi hermano menor también. Pero pues me nació el gusto pues de muy muy pequeña en realidad. Yo creo que de escuchar a mi abuela todo el día cantando, para todo cantaba. Pero de alguna manera como que el contexto, pues sí, social, cultural de mi familia como que no hubo la apertura o la visión de ver como el interés que yo tenía en la música. Entonces fue hasta como saliendo de la prepa que empecé a estudiar violín, ¿no? También un poco por accidente, porque mi hermano mayor, que tocaba la guitarra, también en la prepa la tocó, y de hobby, con otros primos, como que siempre todo de hobby. Fue a México a comprarse una guitarra y regresó con un violín, y me interesó mucho, como que me llamó mucho la atención. Y dije, a mí me interesaría aprender, y me inscribió a un curso del SEMA. Entonces, pues ahí empecé, pero bueno, ya después como estuve un semestre y me salí, y luego pues regresé al SEMA, como que me enfrenté a esa parte en la que dentro de mi familia estaba rompiendo un esquema, que no quería como seguir la tradición de casarme, tener hijos, etcétera, etcétera. Pero a la vez como, y bueno, entonces ¿qué voy a hacer, no? Y bueno, me decido como pues acercarme a la música y a manifestarlo en mi familia de manera así como quiero hacerlo, ¿no? Y bueno, sí recibí el apoyo, así que empecé. Para ese entonces se estaba creando, aparte, fue como que siento que he tenido como mucha suerte en ese sentido, porque en cuanto he querido hacer, ya hay algo que, ¿no?, se ha creado, como en ese caso cuando me decidí, se acaba de crear los diplomados en el SEMA, y ahí voy, ¿no? Y cuando digo, no, sí, eso es lo que quiero, estando adentro, pues me enamoro, ¿no? O sea, empezar a conocer, saber que no tenía idea de lo que implica la disciplina de la música, pues me enamora muchísimo, y enseguida se abre la licenciatura, y entonces mi acercamiento en ese inicio, a pesar de que yo pues todas mis influencias completamente populares, boleros, rancheras, baladas, todo así, ¿no? Comercial, habido por haber. Y aquí encontrarme con otro tipo de música y otra concepción, pues también me abrió así un universo, ¿no? Que pues cada vez quise más. Entonces, bueno, pues eso hice la carrera de composición con Mariana Villanueva, principalmente. Y a la mitad de la carrera conozco el son jarocho, también por azares. Bueno, en algún momento, ya me acordé, por unos amigos voy al DF a un concierto de Wynton Marsalis, y estando allá pues se acaba de masivo en el Zócalo, y pues ¿qué es la fiesta, no? ¿Qué se va a hacer? Y de pronto pues llega un amigo, pues que hay una fiesta acá, otra fiesta acá, y un fandango. Y, ¿qué es eso de fandango, no? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué es. Y llegamos a un fandango en el DF, no, pues así que dije, ¿qué es esto, no? Estaba increíble, me gustó muchísimo, y ya nunca más, o sea, como que fue la fiesta. Me impresionó muchísimo, gente muy joven tocando alrededor de una tarima, cantando, bailando así hasta el amanecer. Entonces, bueno, ya no supe nada. Cuando regreso así unos meses después, viene un maestro y me dice, oye, queremos abrir un taller de música tradicional, ¿tú entrarías? Y yo, sí, me encantaría. Y justo lo que iban a dar era son jarocho, tixtleco y huasteco, ¿no? Pero sí fue mucho enfocado. Entonces, como que ahí ya me fui encaminando. Después de entrar al taller, pues surgió de ir a Veracruz, empezó a venir muchos grupos de Veracruz. Entonces fue así como que, pues se abrió todo, empecé a conocer. Hubo una temporada que me fui a Veracruz, bueno, viajaba mucho para allá para conocer más de la música, los personajes, aprender pues la música
como se toca, ¿no? En las rancherías, en los fandangos. Y a la par que hacía la carrera acá, terminaba aquí la carrera de composición. Y entonces, bueno, para cuando salgo ya tenemos el grupo Soca y Resoca con mis compañeros y nos dedicamos a tocar sones jarochos, pues ya en nuestra interpretación morelense. Y bueno, también cuando salgo, bueno, un poco antes de salir, también como a la mitad de la carrera, empecé a trabajar en la vecindad con los niños, dando clases de lenguaje, de ensamble. Y por ahí como que he seguido y paré como un poco en algún momento los proyectos musicales. Así sí estuve participando con varios grupos, estuve con Neoplen en alguna temporada, bueno, cuando estuve en Veracruz trabajé con varios proyectos de son específicamente. Y luego como que paré. Empecé en ese lapso como empecé a escribir canciones, creaciones propias y muy influenciadas con el son. Pero bueno, no tenía como decidido emprender un proyecto como tal, ¿no? Como que solamente estaba componiendo y las tocaba de repente aquí y allá. Yo lo sentí así como que más bien llegó un compañero que se llama Ciel Barrios, productor, y yo creo que él fue el que me empujó, o sea, porque escuchó mis canciones y me dijo, yo quiero producirte un disco. O sea, en realidad fue como al revés con respecto a otras bandas, ¿no? Que se forma la banda y luego ensayan lo que van a ensayar y luego graban el disco. Aquí fue de él, llegó, escuchó mis canciones y dijo, yo quiero hacerte un disco y me gustaría fusionarlo con esta instrumentación que es bajo eléctrico, guitarra y batería. Me hizo una propuesta de una canción, que es la que acabo de subir, de hecho, existiendo, y me encantó, así me encantó. Yo no imaginaba realmente como... Sí tenía la cosquillita, pero no como todas las personas, más que nada las personas con las que me involucraba tenían que ver con la música tradicional más. De alguna manera no se me ocurría con quién podría, ¿no?, llevar a cabo algo así. Entonces llega él y me propone, pues yo encantada, me gustó muchísimo lo que hizo y entonces más bien se fue armando la banda conforme él fue llamando como los elementos, ¿no? Me acaban de entregar el máster de lo que es el disco, son 8 temas producidos por Ciel Barrios y Leonardo Peña y pues lo que sigue es mover ese material. Sí quiero hacer un videoclip, tengo ya unas composiciones nuevas que ya estarían como incluidas con esta nueva instrumentación, digamos. Y pues eso, lo que sigue es seguirnos promocionando. Regresando de Veracruz, como de este viaje intenso que tuve como casi un año estando allá, como que me pregunté qué pasaba con la música tradicional de mi estado, ¿no? Como que yo allá muy jaranera y de pronto decir, yo soy morelense, ¿no? Y bueno, conozco a Jesús Castro y entonces empezamos, como que le empiezo a preguntar qué onda, ¿no? Y me empieza a dar un taller, bueno, nos empezó a dar un taller con Nacho y me encantó también, bueno. Jesús Castro tiene una manera de enseñar así bien, bastante profunda, no sé, hermosa. Y entonces me da como por indagar más, ¿no? Más, las melodías se me hacen hermosas, la lírica es impresionante, así es hermosa, así unas estructuras y los temas, cómo los maneja, así, se me hace también una música muy interesante. No he profundizado más porque como que sí me ha costado trabajo más, como de alguna manera el son jarocho está ya más abierto, ya es más natural que las personas vayan con la gente que vive allá y te enseña. Aquí los corridistas sí son más herméticos y de alguna manera me ha costado la cuestión social como de yo, mujer, sola. ¿Cómo? ¿Estás sola? ¿No? Si vienes aquí así como a tomarte unos mezcales a cantar que estás loca, ¿no? Así como... Sí es difícil, ha sido difícil un poco eso.
Pero bueno, la música me ha pasado mucho material y estoy también muy enamorada. Y hay un corrido, que es un saludo, de Pigmenio Pizarro, que menciona las fuentes castalias. Ese es un tema bien interesante porque esto dentro de la lírica del corrido es bien impresionante como una música que se supone campesina, ¿no? De pronto te habla de mitología griega sobre todo. Y bueno, ese me llamó mucho la atención, dije, escuché Castalia, las fuentes castalias, ¿qué es eso? Y entonces ya me fui a internet a investigar y se me hizo muy bonito, se me hizo que las fuentes castalias pues era donde se reunía Apolo con las musas a crear, ¿no? A crear poesía, a crear música, como un fandango. Entonces así como que todo se enlazaba. Y bueno, de ahí, pero Castalia sola no me gustaba, entonces ahí fue como que le fui pensando. Y he tenido la dicha de conocer a todas estas personas, de hecho en mi trayecto por este proyecto de corridos, que pues los conocí. Sí, también pues fue penoso encontrar que ya muchos han muerto, ¿no? Y que ya pues ahí ha quedado como el conocimiento, se lo quedó Jesús. Ay, sí. Pero bueno, él con todo gusto lo transmite también. Y también da gusto saber que jóvenes como Francisco Campo, ¿no? y Daniel Montes están como retomando, y es que son tan jóvenes y que, bueno, están haciendo como un trabajo también de difusión y de acercamiento a más jóvenes para que pues surja, ¿no? Y se siga manteniendo viva esta tradición, ¿no? Que no es nada fácil porque sí son estructuras bien complejas. Y también como escucha es difícil, ¿no? Así de pronto no mucha gente se atreve a quedarse a escuchar un corrido completo, ¿no? Pero es bien interesante, estoy como muy contenta y muy agradecida de haber conocido a Jesús Peredo. Bueno, está lleno de conocimiento, así, ¿no? Y todas estas personas que pues sí da mucha tristeza, es muy difícil también porque ves cómo se va muriendo, ¿no? Así se acaba de morir Catalina Castelo, bueno. Ella me hizo mi bajo quinto, el que tengo, y la conocí por Jesús Peredo y Jesús Castro, que me la recomendaron. Y ella, pues sí, como única heredera, y también como con esta cuestión hermética de no dejar como pasar, así como que yo por ser recomendada a Jesús, ¿me entiendes? Si no, sí, era una persona, y eso es, creo que, híjole, eso es triste, fíjate, como que no, porque tal vez hablar de lo hubiera, bueno, es complicado, pero tal vez si hubiera habido más gente inmersa, se hubiera empezado a abrirse más, y ella también, ¿no? Porque ella sí era como mucho más hermética, ¿no? Con respecto a eso, ya hacía sus bajos quintos y sus mandolinas y ya, ¿no? Y entrevistas nunca, ¿no? Y yo me dedico a trabajar y es que mucho es así, mucha gente que está alrededor de esto es así, ¿no? Pues lo entiendo también. Pero también está la otra visión de que toda la música tradicional tiene que evolucionar, ¿no? O tiende a evolucionar naturalmente. Y para esto también es necesario que nuevas gentes y nuevas personalidades se vayan involucrando en el quehacer, ¿no? En esta tradición. Entonces, no sé, yo creo que sí es necesario a lo mejor echarse un clavado mucha más gente, y de ahí va a empezar a surgir ideas para rescatar el corrido, como dices, ¿no? Tal vez sí en un camino de la tradición, porque siempre lo hay, lo tiene que haber para que haya un equilibrio, pero también en el camino de la fusión, ¿no?